Moi bos días a todos e a todas. Hoxe imos falar de como crear un cadro de mando para as novas empresas e para iso temos con nos a unha das persoas expertas da Oficina Económica de Galicia, a quen saudamos xa nestes intres, a Rafael Martínez Carrasco. Rafael, moi bos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar en el que vamos a hablar de cómo monitorizar, cómo tener más sensación de control sobre nuestros proyectos una vez que estos ya son realidad. Es decir, cuando yo hago mi plan de empresa, arrancamos con pues con un plan, un proyecto, pero posteriormente lo que nos encontramos ante la necesidad de, digamos, poner en marcha un proyecto y controlar lo que está pasando. Al principio, pues mi plan de empresa me dice lo que tengo que invertir, los gastos previstos, la previsión de ingresos, qué es lo que voy a hacer, qué voy a conseguir, pero luego tengo que empezar a trabajar y arranca el negocio. Hago las inversiones, compro material, empiezo a producir o empiezo a prestar servicios, empiezo a facturar, tengo mis gastos, tengo una estructura de personal o tengo previstos unos costes de subcontratación, unos seguros, tengo unos gastos financieros, en fin, mi negocio empieza a rodar. Y entonces me encuentro con que una empresa de nueva creación, puede ser una startup, puede ser una empresa, digamos, de corte más tradicional, no con base tecnológica, pero en todo caso la problemática es la misma. Estoy arrancando el negocio, empieza a evolucionar, no tengo claro si bien o mal porque no tengo la foto de mi cuenta de resultados permanente. Muchas veces esa cuenta de resultados, de hecho, me suele llegar tarde y entonces ando perdido o anda perdida. Es decir, yo estoy trabajando y estoy generando negocio, pero necesito aterrizar lo que está pasando, necesito controlar lo que estoy haciendo, necesito saber si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Muchas veces me encuentro con el caso de que la pyme o micropyme o una persona de creación está esperando a que al cabo del trimestre o al cabo del año su asesoría le haga su cuenta de resultados, le haga su balance y le diga, mira, pues, ¿cómo fue el año? Esa gestión es una gestión de espejo de retrovisor. Es decir, si me dice cuándo tengo que pagar a Hacienda, si me puede decir una foto global de lo que ha pasado, pero yo con esto no puedo dirigir. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo necesito información fidedigna, oportuna, fiable, comparable, como en teoría es la contabilidad, pero muchas veces la contabilidad me llega tarde. Por tanto, necesito tener un sistema que me permita analizar la situación con cierta periodicidad, ágil, y anticiparme a los problemas, dificultades que puedo encontrar o que puede estar dentro de la actividad de mi negocio y no lo estoy viendo. No lo estoy viendo porque no lo he pintado, porque no lo he medido, porque no lo he analizado. Y es por eso que necesito una herramienta que se llama cuadro de mando. Cuadro de mando que en realidad no es ni más ni menos que una foto de cómo estoy. Una foto de cómo estoy. Hoy vamos a hablar de lo que es esta herramienta, que es como un pequeño GPS para la empresa. ¿Qué cuatro dimensiones de control os propongo? Una metodología sencilla para elaborarlo, cómo debe implantarlo, un pequeño caso práctico y un decálogo de recomendaciones. Ya sabéis que siempre me gusta cerrar todos los webinars con una serie de recomendaciones que entiendo puedan ser útiles para la actividad. Y arrancamos con ese concepto de GPS. Es decir, el cuadro de mando es mi GPS. Es un GPS porque lo que me permite es saber hacia dónde voy y si estoy cumpliendo los pasos a seguir. Si yo tengo un plan de empresa con una serie de indicadores, unos ratios y tengo unas previsiones de facturación, unas rentabilidades, un margen de contribución, haber hecho una previsión de tesorería, por tanto debería tener una idea de cuál es mi posición de tesorería en este momento concreto, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, también mi nivel de endeudamiento, con lo cual digamos que tengo unos hitos intermedios a lo largo de cada ejercicio que debería cumplir, o al menos me permiten fijar líneas rojas, qué es lo que me puedo permitir, qué es lo que no, y donde yo empiezo a pisar anamovedizas y me estoy jugando darme un tortazo. Por tanto, esta herramienta, este GPS de una nueva empresa, lo que hace es clarificar algunas cosas que me pueden llevar a error. Muchas veces cuando hablas con alguien que ha arrancado su negocio, dice, ¿qué tal va? Bien, ya estoy facturando 300.000, ya estoy tal, he cogido a persona. Y yo, pero el tema tira, gana dinero. Y dice, pues la realidad es que no tengo mucha tesorería. No sé si esto está bien, está mal, no sé si es normal, no sé si es que a lo mejor tengo mucho stock apalancado, no sé si es que los periodos de cobro, todo eso no lo tiene. Lo que te dice es, facturo mucho,
estoy creciendo, entiendo que estoy ganando, pero a veces el indicador casi intuitivo de la tesorería que tengo en mi banco me dice si esto tira o no tira. Y me quedo ahí porque no tengo ni el tiempo ni tengo una sencilla herramienta para poder medirlo. Por tanto, ¿qué necesito yo? Necesito es poder estructurar, poder controlar. Un problema habitual es creer que facturar ya es ganar dinero y no es así. Yo puedo facturar, pero puede ser que mi estructura de costes o la anticipación de gastos que tengo que asumir hagan que los primeros meses esté perdiendo dinero más que proporcionalmente a lo que tendría que asumir. Y por tanto, avanzo hacia un problema que luego tiene siempre una repercusión en la tesorería. Recordad que la tesorería siempre es, marca lo que es la temperatura de mi salud. Si estoy enfermo, mi tesorería es mala y normalmente mi problema no es un problema financiero, es un problema de gestión, es un problema de rentabilidad, es un problema de costes. Pero al final se manifiesta en que el saldo en bancos es una porquería, teniendo en cuenta que estoy facturando. Y es ahí donde me di cuenta que hay un desajuste entre mi viabilidad económica y la financiera y algo está pasando ahí. Por lo tanto, el problema que encuentro es, tengo una cierta ceguera sobre si gano dinero y me quedo con el dato de si facturo. Este cuadro de mando, por tanto, me va a ayudar como guía para fijar esa hoja de ruta, pero no necesito un software muy caro. No necesito un mega aplicativo. No estoy en contra de los aplicativos potentes, habrá momentos que son necesarios, pero muchas veces una herramienta sencilla, de ofimática, un documento tipo Excel, me es suficiente. Lo que necesito es que tenga sentido a la hora de complementarlo y sobre todo lo complemente, porque si lo alimento y es de una manera sencilla, lo voy a hacer con cierta asiduidad. Si complementar un cuadro de mando me lleva a un mundo, si tengo que hacer integraciones parciales, si tengo que hacer extracción de información contable, si la información contable está al día, pues a partir de mi problema no es un cuadro de mando potente o potente, es que no tengo información fiable con la que hacer nada. Por tanto, mi punto de partida es si tengo esa información. Por otra parte, me ayuda a clarificar y saber que no pare de trabajar, que tenga 24 horas de trabajo diario y que tenga mucho trabajo y los fines de semana trabaje, no significa que haya dinero. Yo tengo trabajo, pero a veces tenemos que parar y mirar dónde ganamos y dónde perdemos. Y si el negocio está funcionando como yo pensaba que iba a funcionar, más allá de tener mucho carga de trabajo. Y es ahí donde el cuadro de mando me puede ayudar. ¿Qué había previsto y qué está pasando? Una decisión importante que me exige este GPS para mí es mi información, la calidad de la información con la que yo tomo decisiones. Primero, si la tengo. Primero, si la tengo. Y segundo, si es una información fiable, si es una información que me sirve para tomar actuaciones y si me llega en el momento oportuno para adaptarme. Porque si me lo mandan a final de año, no me sirve para nada. Si tengo información de la evolución de mi negocio a los 6 meses, pues tampoco sirve para nada. Por tanto, el cuadro de mando forma parte del concepto de control de gestión, que es todo aquello que yo realizo para monitorizar mi negocio, para saber qué tal voy, más allá del concepto puramente contable y las obligaciones fiscales que van por otros derroteros. Lógicamente, el punto de partida es una información similar, digo similar, fijaos, no igual, porque voy a medir cosas que en la contabilidad no se miden, como es la rotación de mis clientes o la vida de un cliente o mi margen de contribución, que como tal en la contabilidad no lo voy a encontrar, pero puedo extraerlo de ello, ¿no? Y todo aquello que pueda ser importante y que pueda suponer un riesgo para mí. Debería, de alguna manera, monitorizarlo. Por tanto, la información es crítica. Insisto, información oportuna, es decir, que me llega a tiempo para tomar decisiones, información fiel, es decir, que refleje una situación real y luego comparable, porque si yo hago demasiados ajustes en mi contabilidad, luego no sé qué es verdad y qué no es verdad. Por tanto, me pierdo un poco el foco de si mi negocio está bien o está mal, porque no lo sé. Por último, con ese concepto de que mi cuadro de mando lo que permite es tener una gestión de alerta temprana, que solamente sonará por el concepto de gestión previo a insolvencias, gestión de planificación financiera, de gestión predictiva. Entonces, la gestión de alerta temprana me avisa antes de chocar con iceberg que me estoy acercando a un iceberg. Por tanto, necesito anticipación. E insisto, la información, si no me llega puntual, no me sirve para nada y, por tanto, no me voy a poder anticipar a nada. Me lo voy a encontrar y me tocará correr.
Y las prisas siempre dan un mal mensaje a los bancos, a inversores, a socios, a proveedores, a clientes y genera una duda razonable sobre la fiabilidad de mi negocio, la permanencia de mi negocio, aunque inicialmente me esté yendo bien, porque no tengo claro los puntos críticos y no estoy monitorizando. Es lo que ese concepto se llama morir de éxito, ¿no? Bueno, pues realmente yo tengo que asegurarme que esté creciendo al ritmo que me pueda permitir, y cuando me refiero a puedo permitir es que lo pueda financiar, pueda producir lo suficiente, pueda estocar lo suficiente, tenga capacidad de gestión, de coordinación, de logística, de monitorización de todo esto y tenga capacidad de ejecución, lo que el mercado me está pidiendo, porque igual la demanda me pasa por encima y yo no estoy viendo venir que no voy a ser capaz de comprar el stock que me están pidiendo para servir a mis clientes, ni aguantar el gap de cuándo cobro, cuándo pago, porque el mercado o el canal en que estoy desembarcando me está exigiendo un esfuerzo financiero que no tenía bien controlado, ¿no? Al monitorizar todo esto lo debería poder ver. Por tanto, la información oportuna, fiable, con una herramienta como el cuadro de mando, me va a permitir anticiparme a las dificultades. ¿Y qué necesito controlar? Bueno, pues es tan sencillo como aquello que considere que es crítico en mi negocio. Esto es muy amplio, pero tan concreto como aquello que realmente yo necesite para tener ese control, ese de control. Es verdad que podríamos hablar de elementos relacionados con la gestión de calidad, con la eficiencia en la producción, podríamos hablar con el tema de el estado de ánimo del equipo, ambiente laboral, es decir, hay mil cosas que yo puedo monitorizar, ¿no? Pero me vais a permitir que desde el ámbito en el que yo os hablo, que es el financiero, el de startups y capital riesgo, nos tenemos que centrar en la parte más económico-financiera y aquella que repercute de manera directa a la parte económico y financiera. Así que a mí se me ocurren 4 perspectivas o 4 áreas de control que debería tener en la cabeza y que con una información ágil pudiera de un vistazo ver la situación. ¿Qué aspectos me parecen críticos? Para empezar, la tesorería. ¿Y qué controla la tesorería? La liquidez. Tan sencillo como la liquidez. ¿Tengo liquidez? Es decir, ¿tengo gasolina para que mi negocio se pare? Porque si yo tengo liquidez y tengo gasolina, puedo asumir errores, puedo asumir inversiones que al final te vienen a salir bien, una compra de un stock que al final no tiene una rotación suficiente, contratar un acuerdo que no funciona, pero al final tengo que deshacerlo, una persona que al final he fichado y no me dio resultados y al final tengo que desvincularla, pero tengo liquidez para hacer cosas. Si no tengo liquidez, aunque tenga maravillosas ideas, aunque tenga un plan diseñado, una hoja de ruta fantástica, me quedo por el camino. Por tanto, el primer punto que yo recomiendo controlar es mi liquidez. Hay mil formas, pero yo empezaría con el planteamiento de liquidez. Luego veremos qué cosas te va a controlar. Cuando hablamos de otro punto importante es riesgo. Es el riesgo entendido por todo aquello que puede parar mi proyecto. Cuando monto mi negocio, hay un apartado en el plan de empresa que lamentablemente no siempre se cumplimenta porque no nos gusta contarnos verdad, pero deberíamos incluir un apartado que sea plan de contingencias. ¿Esto qué es? Es un plan de actuación para todo aquello que puede fallar, alguno de ellos puede que fallen, cuando pongo en marcha mi negocio. ¿Qué puede fallar en mi negocio? Y monto un restaurante. Pues puede fallar que el cocinero se pide. Puede pasar que se me queme la cocina. Puede pasar que el camarero se me coja una baja. Puede pasar que suba los costes de la materia prima y no pueda repercutirlo. Puede suceder que, pues que la financiación me la recorten o suban los tipos. O puede suceder que quiera crecer pero no tengo espacio suficiente y por lo tanto no encuentro formas de optimizar ese crecimiento futuro y me veo limitado, con lo cual mi economía de escala no puede limitar. Es decir, una serie de cosas que me pueden suceder y eso sucede en todos los negocios. Entonces, mi plan de contingencias, cuando hago mi plan de empresa, me dice qué cosas pueden pasar y lo más importante, qué es lo que yo tengo pensado hacer cuando esto suceda. Si yo este trabajo lo he hecho previamente, me permitirá luego monitorizarlo. Entonces, lo que hago es analizar cuáles son los riesgos reales que puede sufrir mi negocio y pueden parar y qué voy a hacer al respecto, dejando fuera el tema de liquidez porque ya voy a analizarla en tesorería. Por tanto, todo aquello que pueda suponer
tema riesgos legales, tema de autorizaciones, tema acuerdos de dependencia, concesiones administrativas, mil cosas que al final hacen que mi negocio estoy en manos de un solo cliente, estoy en manos de una concesión administrativa, estoy en manos de una subvención que sale todos los años para cambiar, pues no sé, los ascensores, mejorarlos. Mi negocio vive de esto, de reformar ascensores, de ese tipo de cosas que al final es una oportunidad, pero es un riesgo elevado porque estoy en manos de que mañana el legislador me cambie la normativa o no saca subvención y me quede sin negocio. Riesgos que puedan parar mi negocio. Después, otro punto importante es, oye, yo gano dinero y tengo que ver en términos de qué gano. ¿Gano lo suficiente? ¿Gano dinero o facturo nada más? Pues mira, yo he montado una panadería y fabrico un montón de empanadas, pero tengo una merma de un 70%. Bueno, pues tú no sabes hacer empanadas, no debes ganar dinero y te vas a acabar arruinando. Yo hago desarrollo web, pero cuando yo analizo lo que yo facturo, los tickets de soporte que realizo y veo las desviaciones que hay en las ejecuciones y las incidencias para que la web funcione, me voy siempre en horas, me voy en subcontrataciones, me veo en errores de ejecución porque el alcance no está bien definido y veo por qué periodo de ejecución, es decir, el periodo de maduración del proyecto, que es hacer una web para un cliente, pues se va de plazo y en lo que tengo que pagar hasta que finalmente cobro a mi cliente es tan elevado que aunque en la web le gane dinero, no lo suficiente para tener la liquidez de todo lo que tengo que afrontar. Por tanto, mi fondo de maniobra necesario es malo y la rentabilidad que genero no es suficiente. Por tanto, no puedo decir que gane dinero. No, porque no es lo suficiente para afrontar mi estructura para atender este tipo de desarrollos que estoy haciendo. Entonces tengo que reflexionar si sé hacer estos desarrollos, si tengo que reflexionar si es un problema de que tengo un precio mal establecido, si está mal tipificado, si mi coste hora hombre está mal trasladado en precio hora, etcétera, etcétera. Y luego si mi negocio funciona. Es decir, funciona en el sentido de que estoy creciendo, es decir, ¿qué indicadores tengo para medir si crezco? Mi ticket medio, mi facturación diaria, el número de clientes que me piden un servicio, cuántas empanadas me están pidiendo, cuál es la cantidad que permite cubrir mis costes y estoy alcanzando. Tengo más clientes recurrentes, tengo una mejor posición a la hora de que mis clientes me contacten. Mis acciones comerciales o de difusión están dando resultados, hay una buena conversión, es decir, mi negocio crece. Y a partir de aquí, yo lo que hago es estructurar el tipo de información y qué es lo que quiero controlar en un sentido o en otro. Estas perspectivas que estoy planteando después se concretan en los datos concretos de objetivo y luego mido con conceptos que se llaman indicadores o KPIs. Y me pongo una meta, por ejemplo, pues de tesorería. Yo me preocupo mucho de la liquidez. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es asegurarme que el saldo en cuenta, que es mi indicador, tiene que superar, pues yo sé, el 20% de la facturación media o los 3.000 euros o los 10.000 euros. Bueno, pues ya tengo una meta, ya tengo un indicador y tengo un concepto que voy a medir. A partir de aquí es cuando nosotros estructuramos las diferentes perspectivas. Yo quiero hablar de dimensiones para que tengamos claro qué quiero controlar y pensad que si yo quiero controlar muchísimas variables, lo voy a hacer 2 meses. Pero al tercer mes o cojo a alguien para que se dedique a hacer esto, cosa poco habitual porque estoy arrancando y tengo pocos medios y tengo que optimizar mis costes, o bien establezco prioridades. Mira, de qué datos y qué perspectivas quiero controlar o qué dimensiones quiero controlar para tener sensación de supervisión correcta de mi negocio y poder actuar por excepción. Tengo pocos medios, no me puedo meter un RP o un RP caro, no me puedo meter yo dedicarle mucho tiempo porque soy gerente, soy comercial y a veces también desarrollador, entonces estoy a todo y necesito priorizar. Bueno, pues todo lo que yo propongo es establecer esas 4 dimensiones de control que me darían esa supervisión necesaria y después ya iré afinando, iré ampliando según mi disponibilidad y mi capacidad para llevarlo a cabo. Y serían estas 4: económica, riesgos, financiero y actividad. Aquí, ¿qué necesito? Necesito saber si mi negocio es rentable, necesito saber si los riesgos de mi actividad los tengo controlados y están lejos de mis líneas rojas, necesito saber si tengo
la tesorería suficiente para afrontar mis compromisos de pago, ya sean financieros, ya sean fiscales, ya sean para poder justificar un proyecto para una subvención posterior, ya sea para poder contratar personal, ya sea para contratar proveedores, ya sea para pagar stock adicional a proyectos que vayan creciendo, para oportunidades de compra. Es decir, tengo la liquidez para jugar, ¿de acuerdo? Y por último, si mi actividad está bien, si está sana, si tiene salud, con ese concepto de crecimiento, imprescindible para ello. Esas 4 dimensiones, en realidad, si lo formalizamos, lo que diría la económica es medir capacidad de generación de riqueza y beneficio neto real, no vinculado a una subvención. A veces una cuenta de resultados me dice, bueno, he ganado dinero ya, pero he ganado dinero porque hay una subvención. Si la subvención no te lo hubieran dado, tu negocio no cierra en positivo. Por tanto, tu negocio económicamente no va bien. El número te ha salido. Incluso puedes tener liquidez, porque esa subvención la has cobrado, pero si mañana no sale la subvención y no vas a tener todos los años, la facturación que tengo no es suficiente. Por tanto, económicamente tengo un problema. Algo te al respecto. Un 30% de mi liquidez está generada por una subvención que cobré el primer año. En el siguiente año o crezco mi facturación y, por tanto, mis cobros, que no es siempre lo mismo, o tengo un problema de viabilidad económica. Desde el punto de vista financiero, controlar mi salud. Salud en términos de capacidad para hacer frente a esos compromisos de pago, para tener solvencia. Es decir, frente a un tercero, yo transmito mi capacidad de pago. ¿Cuántos euros tengo en el corto plazo para hacer frente a mis deudas de corto plazo? Y qué inversión a largo plazo he realizado con los préstamos que he solicitado. Y luego el flujo de caja que sea tal que me permita afrontar mis compromisos de pago de actividad para poder ejecutar mis proyectos, para poder elaborar mi empanada, para poder hacer mi labor de comercialización, vender, cobrar y poder repetir el ciclo. Esa liquidez es imprescindible, la voy a medir a través de la perspectiva o la dimensión financiera. Riesgos, lo que decía, monitorizar alertas, impagos, deudas, riesgos que puedan parar mi actividad. Y por último, esa actividad en la que yo pueda decir si estoy funcionando bien, si mi ticket medio es el previsto, si hago proyecciones de cada día de trabajo y veo que estoy cumpliendo los objetivos si, según lo he fijado en mi plan de empresa, si tengo un presupuesto y se está cumpliendo. Y todo esto lo tenemos que medir. Lógicamente, ahora os voy a comentar aspectos concretos de cada una de estas dimensiones, pero insisto en la idea de que tenemos que adaptarlo a nuestro negocio en concreto. Yo os doy, digamos, varios puntos de control como cata que yo realizaría a partir de estas dimensiones, pero insisto en la idea, lo tengo que adaptar a mi negocio. Hay negocios donde el margen de contribución es muy importante y hay otro negocio donde la rentabilidad hora hombre es crítico. Entonces, lo tengo que adaptar. Pero en esencia, os cuento los puntos que me preocuparían en mi negocio. Primero, en el punto de vista económico, es decir, yo soy eficiente, gano dinero. Analizaría el ROI, que es el rendimiento de mi inversión. ¿Cómo se mide? Pues el beneficio de impuestos o lo que tengas, lo más parecido. Si no puedo conseguir calcularlo porque falta información, pues me voy a un resultado de explotación. Pero en todo caso, un indicador que me diga cuánto ha sido mi beneficio sobre cuál ha sido mi inversión y medir respecto a lo que yo pinté en su momento en mi plan de empresa. Segundo, mis márgenes de contribución. ¿Qué es esto? Pues esto es el beneficio que me queda una vez que atiendo mis costes directos. Pues, ¿qué son costes directos? La mercancía consumida, ojo, consumida, y abro un paréntesis. Si yo no hago variación de existencia hasta final de año, no puedo saber teóricamente, digo teóricamente porque al final puedo hacer cálculos, estimaciones, pero eso deja la realidad. Pero si yo no hago una revisión de mis existencias y por tanto un control del coste de las ventas, es decir, el consumo de material que yo he utilizado para facturar, esto no podré hacerlo. Por tanto, me tengo que ir más atrás. Si yo gestiono stock, tendría que hacer un recuento de inventarios razonablemente ágil. ¿Qué me valdría? Pues cada 3 meses. Lo ideal, cada mes, pero a lo mejor no tengo medios. Bueno, pues entonces cada 3 meses, pero no me puedo crear solo lo que pone mi sistema, dado que puede haber mermas, puede haber pequeños hurtos, puede haber material deteriorado, una serie de cosas que a lo mejor yo no tengo controlado y tengo que analizar. Por tanto, margen de contribución. Lo que me queda es poder tener los costes fijos, los costes directos, perdón, y estos costes directos estamos hablando de, como decía, existencia, estoy hablando del personal que trabaja en mi planta amasadora, el personal que tira código a la hora de desarrollar la web,
y los servicios de terceros que yo contrato para ejecutar el trabajo. Pues necesito pues, un ilustrador para mi web o necesito pues una persona que viene con un eco para hacerle las pruebas a los perritos en mi clínica, porque yo no tengo el conocimiento, no tengo los medios, pero que yo luego facturo. Por tanto, forma parte de costes directos sobre todo lo que yo facturo. Y ese margen de contribución es lo que a mí me queda para cubrir los costes de estructura. ¿Qué son los costes de estructura? Pues el salario de dirección, que puede ser el mío, la luz, publicidad, puede ser también, si no tengo forma de imputarle directamente a un proyecto, puede ser alquileres, ¿de acuerdo? Logística general. Todo esto serían los costes, digamos, de estructura que yo tengo que cubrir con los márgenes de contribución. Si tengo varias familias de producto, si tengo varias líneas o varios canales, yo podría hablar de un margen de contribución por canal, por familia, incluso por cliente. Porque igual tengo que priorizar y analizar qué clientes me aportan más, porque puedo facturar mucho, pero tengo muchos recursos asignados para un cliente y cuando analizo el margen de contribución resulta que hay un cliente más sencillito que me pide menos, pero me da muy poquita guerra porque me pide poco, al final la rentabilidad es muy alta. Ese margen de contribución me ayuda a priorizar y me ayuda a dar lógica a mejorar mi mix de producción barra venta. Punto de equilibrio, el break-even point. ¿Yo aquí qué trabajo? El trabajo es cuál es el nivel mínimo para decir, sí, a partir de aquí ya empezamos a ganar dinero. Podríamos simplificarlo conceptualmente como el nivel de ventas en las que el beneficio final es cero. A partir de ahí, toda facturación al margen que estamos hablando me va a generar beneficios. Eso es importante, saber cuánto tengo que facturar al mes para poder analizar mi situación. ¿Facturo lo suficiente? Puede ser que yo esté ejecutando un trabajo que tiene varios meses de maduración, de ejecución, y si hago la foto ahora me da pérdidas, pero tendría que ver qué porcentaje de la ejecución ya he realizado, lo valoraría para ver si este corte de margen de contribución me permite ganar dinero y si punto de equilibrio estoy ganando dinero. ¿Por qué? Porque no lo he facturado, pero está devengado. Al final se lo voy a facturar y puedo ver si estoy cerca de ese punto de equilibrio. Hay un concepto importante que hace mucha referencia al concepto de eficiencia, en el que yo combino un ratio con diferentes elementos. Yo he puesto, entrecomillado, factores, porque lo vinculo según me interese. Y me explico. Yo lo que hago es medir cuánto facturo por aquellos conceptos en los que yo puedo trabajar. ¿Cuánto facturo por empleado? ¿Cuánto facturo por metro cuadrado de exposición? ¿Cuánto facturo por camión de ruta? ¿Cuánto facturo por tipología de desarrollo? ¿Cuánto facturo por producto? ¿Cuánto facturo por el canal de actuación o la redención que pueda tener, el retorno que pueda tener, acciones comerciales específicas o promociones? ¿Cuánto facturo yo por la campaña del maíz? ¿Cuánto facturo yo por la campaña del abono? ¿Cuánto facturo yo por ese tipo de proyectos del kit digital? ¿Cuánto facturo? ¿De acuerdo? Entonces, me permite identificar eficiencia vinculada a recursos aportados. Si son líneas, productos, servicios, canales que no voy a abandonar, lo que me permite ver es evolución de mejora de dimensión y sobre todo de rentabilidad, porque estoy viendo facturación a un margen estimado. Si mis factores los estoy optimizando, mejora mi eficiencia, que son los conceptos que tenemos que manejar. Facturación sobre gasto de personal, pues la eficiencia de mi equipo, ¿de acuerdo? Hay otro concepto importante que es, sobre todo si yo estoco, ¿de acuerdo? Sería el stock, el valor de inventario sobre las ventas. Me da un concepto de rotación, pero sobre todo un concepto de cuánto dinero tengo parado ahí. Si yo tengo mucho dinero, es decir, si yo, por ejemplo, tengo una empresa florista y facturo 100.000 euros al mes y tengo un 35, un 40% sobre mi stock, pues prácticamente tengo un 4% de mis ventas paradas. Eso, asociado al riesgo que tiene, la caducidad que tienen este tipo de producto, pues es un riesgo muy elevado y una eficiencia muy limitada. Si, por ejemplo, yo tengo una capacidad tengo capacidad de negociar con proveedor, una capacidad de servicio, de manera que prácticamente no estoque,
voy a ser mucho más eficiente, voy a ganar mucho más dinero porque mi stock, es decir, el dinero que tengo parado para dar servicio a mis clientes es menor. Si tengo un punto de pedido más alejado porque me permiten rotar, pues lo tengo mucho más fácil, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante saber cuánto pesa mi stock sobre las ventas que realizo. Oye, y si yo no estoco, no tengo ladrillos, si yo lo que hago es desarrollos, bueno, pues necesitamos saber cuánto vale el desarrollo a cierre de cada periodo, de cada mes, respecto a lo que estoy facturando. Y me da una idea de, igual estoy trabajando a unos periodos tan elevados que me voy a ahogar por el camino. Lo ideal sería que me tenga pocos proyectos para facturar al mes que viene. Puede ser que yo tenga un proyecto que tenga una duración de 2 meses. Bueno, pues entonces fijemos hitos de facturación. De manera que en mis ventas, un porcentaje a la aceptación, un porcentaje a la entrega de, pues no sé, de una recogida de requisitos, un beta, de manera que vaya reduciendo entre comillas, el stock de mis desarrollos sin facturar y, por tanto, tenga más equilibrado lo que yo hago y lo que yo facturo y, por tanto, razonablemente lo que yo cobro. Y por último, el valor de pedidos en cartera. ¿Esto qué me da? Pues me da una sensación de dimensión y de continuidad. Tengo carga de trabajo, de hecho, sonaba mucho en algunas empresas como las de Tier 1 y Tier 2 en automoción, habla mucho de cuánto trabajo tengo, por cuántos meses trabajo tengo. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad instalada que no es flexible, algo que puede suceder cuando yo arranco, cojo una o dos personas, tengo una inversión que atender y no puedo estar ajustando dimensiones. Por tanto, la carga de pedidos al margen que debiéramos tener me va a dar un concepto de capacidad de ocupación y, por tanto, de rentabilidad. Cuanto mayor ocupación sea mi capacidad instalada, pues más rentable y, por tanto, económicamente más viable voy a ser. Insisto, todo esto hay que adaptarlo a cada proyecto. Desde el punto de vista de dimensión de financiero, pues lo que tenemos que trabajar es un concepto de solvencia. Soy capaz de pagar lo que necesito para llegar a ganar dinero. Os doy algunos puntos que deberíamos tener o propongo que tengamos que tener a la hora de controlar en mi negocio. El primero es el burn rate, que viene a ser consumo de caja. ¿Esto qué es? ¿Cuánto dinero gasto al mes? Esto es equivalente a meses de vida de mi empresa. Cuando yo me quedo sin trabajo, a título personal, yo voy a decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito al mes? Pues mira, meto 4.000. ¿Cuánto tengo en cuenta? Pues tengo 24. Pues me quedan 6 meses. A partir de ahí tengo un problema. Pues ese planteamiento me lo lleva a la empresa. ¿Cuánto pago de gastos habituales y de compromisos financieros y de pagos fiscales al mes? ¿Cuánto tengo en caja? Y a partir de ahí veo cuánto aguantaría si mi negocio se parase mañana. Segundo punto, cobertura de gastos fijos. Esta tasa de cobertura de gastos fijos es muy interesante porque me viene a decirme cuál es el porcentaje del coste de estructura están cubierto con el margen de ventas. ¿Y tú cuándo debería hacerlo? Pues yo lo haría una vez al mes. Una vez al mes. Cuando el negocio empiece a tirar y vaya mejor, lo que haremos al principio de ejercicio es hago mi presupuesto y establezco cuál es una facturación prevista y veo cuánto de esa facturación prevista está cubriendo a mis gastos fijos. Y veo si por debajo del 80% he hecho algo para arreglarlo o tengo un problema. Por encima del 80%, pues está bastante bien. Si yo tengo prácticamente pendiente de cubrir un 20%, bueno, pues con nada que haga la comercial y afine un poquito mis gastos fijos, debería estar en ello. Obviamente, por debajo del 80% tenemos un problema. Cada año te la estás jugando. Si yo tengo un 100% de gastos y cubro un 80% con la previsión de lo que tengo en cartera para el próximo ejercicio, por ingresos recurrentes, etcétera, etcétera, bueno, pues tengo que ver cuál es el esfuerzo comercial que tengo que hacer para que por ventas potenciales cubrir ese diferencial como mínimo. Como mínimo. Porque das cuenta que hablamos de costes fijos. Pero lo contrastamos con el margen de ventas, no con las ventas. Porque en las ventas hay que descontar, como sabéis, los costes directos. Tercer punto, solvencia. Aquí, ¿qué es lo que medimos? Lo que medimos es el peso o relación del activo corriente, es decir, todos los derechos de cobro, los euros que yo tendré en el corto plazo frente a mi deuda de corto plazo. Me viene a decir cuánto dinero tengo en euros, cuánto yo tengo, frente a lo que yo debo. Por cada euro que yo debo en el corto plazo, ¿cuánto tengo a mi favor? ¿Cuánto puedo disponer o por cobros o por existencias o por tesorería
de la que yo pueda disponer, ¿no? No vale una prenda, no vale una pignoración, todo esto no existiría. Ratio ideal, por encima de 1,5. Es decir, para cada euro de deuda a corto plazo te que tener 1,5. Fondo de maniobra necesario. ¿Esto qué es? Es todo el dinero que tienes que tener parado, en el sentido de dispuesto, para que el negocio no se detenga. Yo sé que cobro X plazo, tengo que para entonces hacer una serie de trabajos, contrataciones, pagar las nóminas, una publicidad, y todo eso tengo que pagar hasta que vuelva a cobrar a mis clientes. Bien, eso me exige una liquidez permanente, recurrente, porque evidentemente yo gasto, después cobro, lo repongo, pero me va a decir cuál es la tesorería que mi negocio sí o sí necesita. Por otra parte, el punto de equilibrio financiero, que a mí me parece más importante que el break-even point que hablamos antes. ¿Por qué? Porque establezco el número de unidades o traducido en ventas que necesito para no perder mi liquidez, a partir del cual ganaré dinero y tener más liquidez. ¿Esto por qué es importante? Porque yo puede ser que cubra mis costes o incluso gane dinero, pero no es el suficiente para poder afrontar mis compromisos financieros. Yo he comprado serie de máquinas, las máquinas me cuestan X importe al mes, gano dinero, pero el beneficio limpio que me queda, después de descontar impuestos, después de pagar toda la actividad, no es el suficiente para pagar las cuotas de los préstamos de las inversiones realizadas. Por tanto, estoy lejos de este punto de equilibrio financiero o dinámico y aunque gane dinero, no es el suficiente para poder afrontarlo. Y tarde o temprano voy a tener que pedir una financiación complementaria, que lo que se llama consolidación de deuda, porque mi financiación inicial no la puedo asumir, o bien porque estimé mal mi capacidad de negocio, o bien porque la dimensión pues me pasé de frenada. Igual una fábrica de 1.000 metros cuadrados que una fábrica de 10.000 metros cuadrados. Entonces, las ventas que necesito para cubrir no es lo mismo. Por tanto, mi punto de equilibrio financiero está mucho más alto y tardo más en llegar y por el camino me puedo ahogar y no tengo la idea suficiente. Entonces, esos puntos de control me van a decir si me he pasado de dimensión y si mi facturación y por tanto margen asociado está en consonancia con el esfuerzo financiero que tengo que asumir. Y luego el último, el ratio de endeudamiento, que viene a decirme, o sea, hay muchas formas de medirlo, pero viene a decir cuánto debo frente al patrimonio que tengo y frente a los derechos de cobro que tengo. ¿Cuánto supone? Pues mira, el 40% de mi patrimonio está endeudado, está apalancado o está comprometido para los pagos. Importante. Hay veces que el ratio de endeudamiento lo medimos en términos del servicio a la deuda. ¿Esto qué es? ¿Cuánto del total de beneficio de tu negocio lo destinas a pagar préstamos? Es un reto que maneja mucho los bancos, porque lo que permite es decir, oye, mira, de todo lo que ganas, más de un 40% va a pagar deuda. Pues me parece elevado. Y no me dan financiación. ¿Por qué? Porque no tienes el músculo económico y financiero suficiente para afrontarlo. Esta dimensión de financiera y la dimensión anterior de económica la tenemos que contrastar, por tanto, siempre, sí o sí, con mi presupuesto anual y con el plan de tesorería asociado, que en alguna webinar hemos hablado de ello, para poder contrastarlo, ¿de acuerdo? Y ir viendo qué es lo que decía mi plan, qué es lo que he hecho, qué es lo que decía mi plan de tesorería y qué es lo que estoy haciendo, y si mi presupuesto se está pareciendo a lo que estoy haciendo en el día a día en este ejercicio. Respecto al tema de riesgos, importante no quedarme a cero en el banco, importante no parar la actividad o todo aquello que pueda suponer un problema. Hemos hablado en cuanto a concentración de riesgos, concentración en cuanto a que dependa de empleados, dependencia cuando dependa de una legislación, una normativa, pero no voy a entrar en todo ello, porque eso ya nos iríamos, digamos, a un concepto de riesgo general. Quiero entrar en el concepto de riesgo específico en el área económico-financiera. Y quería comentaros estos 4 puntos. El primero de ellos es la posición de caja neta de impuestos. ¿Esto qué es? Pues es la pasta que tengo en el banco, quitando el IVA y las retenciones acumuladas. ¿Por qué cuando llega el día 20 cada mes lo pasamos canutas? Pues porque estoy disponiendo del dinero destinado a el pago del IVA, las retenciones que yo no he abonado. Ese dinero no es mío, es un micropréstamo cuyo coste, digamos, es opinable, pero no podía tocar. Cuando llega el evento y lo paso canutas y no puedo afrontarlo y tengo que financiarlo y tengo tal, es porque estoy tirando de esos impuestos indirectos o de retenciones no aplazables. Por tanto, tengo que saber cuál es la posición de caja neta de impuestos, es decir, en plato sería una vez que yo he pagado o lo que tendría que haber pagado
y que dentro de 3 meses o 2 meses me lo van a aplicar, ¿cuál es mi posición de caja? ¿Cuál es la evolución? ¿Tengo suficiente para afrontar los compromisos de pagos siguientes? El segundo punto es el aging de cobros o el prevencimiento. ¿Esto qué viene a decir? Viene a decir cuánto te deben y con qué antigüedad te deben. No es lo mismo que me daban 100.000 euros hace 30 días que 100.000 euros hace 90 días o un año, porque el grado de riesgo de impago es mayor y por tanto el agujero patrimonial es más probable. ¿Qué mediríamos? Lo que está vencido, la calidad de la deuda de mis clientes y cuándo deberíamos cobrarlo facturado, porque es ahí donde veo yo el gap de el retraso y por tanto la demora, el aging de los cobros, ¿vale? Concentración inicial. Sí me interesa el concepto de concentración económica inicial, un porcentaje de dependencia de un cliente lanzadera. ¿Esto qué es? Yo arranco, monto una empresa porque tengo un cliente, ¿vale? Y si este cliente mañana me da por estornudar, ¿tú dónde acabas? ¿Qué pasaría? ¿Tengo capacidad, una que ya tengo cierta presencia de mercado, a seguir trabajando o mi negocio se para? Este riesgo económico financiero es muy habitual y es algo que tenemos que tratar de disolver entre mi cartera de clientes. Porque tarde o temprano me puede dar un disgusto. Pueden recortar volumen de compra y por tanto tengo una capacidad instalada que pierdo. Pueden empeorar mis condiciones porque cada vez le compro, o sea, me compra más y lo saben y por tanto me aprietan en condiciones, mi imagen se deprimen y mi escenario en cuanto a márgenes se deteriora y la liquidez, por tanto, y por lo tanto, es un problema adicional que tengo que medir. ¿Cuál es el grado de concentración de mis clientes? Por encima del 30% de cada cliente tendría que hacer cosas. Hay que estar al sector, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero en principio quedamos con la idea de que si hay un listado de clientes, su facturación, sobre todo en facturación, debería actuar. Periodos medios de cobro frente a periodos medios de pago. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo pago al proveedor y me pagan a mí? Ese tiempo hay que financiarlo, ¿de acuerdo? Ese periodo medio de cobro, cuando cobro, y periodo medio de pago, por término general, cuando tengo que pagar a mis clientes, a mis proveedores, perdón, cuando más diferentes haya, el problema que tenemos es que crecer me va a ahogar. Si yo cobro a 90 días y pago a 30, evidentemente crecer va a suponer un esfuerzo financiero importante. Por tanto, proyectar cuáles son mis necesidades de tesorería para buscar herramientas que puedan ayudarme a atender los desfases puntuales o permanentes, en cuyo caso tendría que aportar una financiación o autofinanciación propia y permitirme el crecer correctamente. De lo contrario, me puedo ahogar por el camino. Otro punto importante es qué supondría que algunos de los clientes no me pagasen. ¿Cuál es el impacto de un cliente o cuál es el importe máximo que me puedo permitir de clientes, digamos, dudosos? Por tanto, enlazándolo con el concepto de la antigüedad de la deuda, me va a permitir saber si el impacto me pararía o no para no actuar en consecuencia y asegurarme qué tipo de riesgo. Ya hablamos, oye, ¿qué política comercial establezco? ¿Qué tipo de política, digamos, de riesgo asumo con mis clientes? Bueno, pues esta medición de impago sobre caja me va a decir cuál es el límite máximo que me puedo permitir y, por tanto, puedo conceder a mi cliente de crédito, porque si no me paga, me hace mucho daño, pero no me paro, sigo trabajando. Y a partir de ese nivel no me lo puedo permitir, sea quien sea. O asumirlo y saber que tengo un riesgo ahí. Y luego, importante, si no tengo un plan de tesorería, por lo menos haz una proyección a 90 días del total de pagos y los cobros que tienes por delante. Me va a dar una posición de caja que, si lo hago bien, me daría al menos una proyección a 3 meses. En 3 meses debería tener capacidad de respuesta de hacer cosas. Y la actividad, lo que hacemos es validar el modelo de negocio, cómo funciona, esa tasa de conversión de presupuestos, eficacia comercial, es decir, cuántas propuestas me han aceptado sobre el total de propuestas presentadas, tanto en número como en euros, porcentaje de éxito comercial, el ticket medio real sobre el presupuestado. ¿Estamos vendiendo al precio del plan o estamos bajando precios? ¿Cuál es el coste de adquisición del cliente? Es decir, cuánto me esfuerzo en tiempo, en dinero, en conversión, en acciones me requieren por término medio captar un cliente. El churn rate, que lo que viene a decirnos es la rotación de los clientes, es decir, los clientes repiten, ¿cuánto repiten? ¿Cuál porcentaje de mi cartera sigue viva
y cuánto tengo que renovarlo, porque a lo mejor mi negocio es un cliente que no suele repetir. Por ejemplo, me dedico a gestión inmobiliaria y un cliente me compra una casa, no siete. Entonces, no tiene mucho sentido, pero sí sería bueno si es un cliente que es una compra recurrente, cuántos clientes realmente siguen estando en mi cartera. El margen de contribución, que ya os expliqué, margen bruto por proyecto, por canal, por producto, por cliente, para analizar en el que el valor es el precio de venta menos el coste directo o los costes directos de ese proyecto, de ese canal, de ese producto, de ese cliente. Y otro aspecto importante que es mi carga de trabajo, el pipeline de ventas o el embudo, a partir de las que yo lo que hago es estimar cuántas propuestas están en el aire, cuál es la probabilidad de cerrarlas y las aplico para calcular una cifra. Mi previsión de ventas, teniendo en cuenta el pipeline de los presupuestos presentados y teniendo en cuenta el porcentaje de conversión habitual, me permite saberlo. Vamos a ver, bueno, ya tenemos el concepto claro, ya sabemos lo que queremos identificar, ya tenemos que controlar. Bien, ¿a dónde vamos entonces? Primero, vamos a arrancar una metodología que es bastante sencilla. En primer lugar, tenemos que tener los costes, identificar los costes fijos, identificar los costes directos, información. ¿Cuáles son los costes fijos? Pues la nómina, alquiler, la cuota de autónomos, intereses de préstamos. Este trabajo más engorroso, pero que necesitamos para tener sentido lo que hagamos luego. Y luego establecer cuál será el día de punto de partida. Pues mira, vamos a hacerlo a partir de enero, ¿bien? O un día del mes en el que podamos actualizarlo. Pues mira, los días 5 de cada mes vamos a revisar y actualizar. Y partimos de un presupuesto objetivo. Establecer un porcentaje de rendimientos, un porcentaje de margen, un rollo objetivo. Es decir, sin objetivo, el dato real no me da más que tendencia. Debería saber, en función de ese presupuesto de empresa, plan de tesorería o mi plan de empresa, qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Después, diseño de herramienta. Esto es una Excel. Es simplemente crear pestañas de dimensiones donde yo compare datos y pueda ponerlo en comparación con un objetivo. En la económica, ventas con costes directos. En la financiera, pues un cálculo de solvencia. En riesgos, listado de facturas emitidas con su vencimiento, por ejemplo. Y la actividad, pues registro de presupuestos. Es un conteo de datos en una hoja, cuanto más sencilla, mejor. Procurando automatizar esa Excel de manera sencilla. Implantación. Muy importante tener en cuenta cuánto me cuesta y cuánto puedes mantenerlo y qué información relevante voy a gestionar para decidir. Porque, como suele decir, no puede costarme más el ajo que el pollo. Es decir, yo igual necesito establecer un aplicativo para extraer toda la información y lo pueden desarrollar. A lo mejor mi aplicación, pues hay muchas aplicaciones que ya permiten este diseño de cuadro de mando, otras que tienen que customizarlo, pero a partir de ahí lo que yo hago es decidir qué tipo de proyecto o qué tipo de herramienta me compensa para controlarlo. Y luego, una rutina que me permita garantizar la toma de decisiones. Primero, todos los datos actualizados al mes. Hablo de facturación real, los costes incurridos, las cuotas pendientes de pago. Por tanto, necesitamos información actualizada. Siempre calcular la posición caja neta. Acordaos, fuera de impuestos, retenciones y demás, no podemos engañarlos por el saldo del banco, porque podemos tomar decisiones equivocadas. 3. Si tengo stock, analizar las mermas. Yo tengo un caso que yo creo que podría hacerlo ya también, y así va como guía, donde un porcentaje de desperdicio puede condicionar bastante. Y luego establecer un semáforo de seguimiento, es decir, ¿estoy por encima del punto de equilibrio o del objetivo? Pues el tema está bien. ¿Estoy en una posición de tesorería justa, pero es inferior a los gastos de un mes? Pues tengo un problema, entonces debería entrar en ello. Y luego cuando tengo una caja negativa, o sé que el margen ha caído debajo de un porcentaje establecido que yo fijé, me encuentro en situación de riesgo y tengo que entrar allí, ¿vale? Entonces, os cuento el caso de una empresa, Aluminios, en la que acaba de arrancar, 9 meses de vida, se dedica al corte mecanizado de perfiles, está en plena fase de crecimiento, es una empresa de nueva creación, hizo una inversión de 120.000 euros, de los cuales el 50% pusieron el dinero los socios y el otro 50% pues un préstamo directamente. ¿No? Vamos a hacer escenario, viendo condiciones. Un equipo tiene 2 operarios y luego hay un socio. Y que usted está preocupado porque realmente ve que está creciendo, no tiene liquidez para comprar material futuro y entonces se encuentra en una situación complicada, ¿no?
En septiembre se encuentra que la facturación está en 35.000 euros, lleva un acumulado de facturación a esa fecha de 190.000, con unos costes directos de materia prima, de energía de 26.000, el precio de aluminio va subiendo, hay una serie de mermas de un 6%, por encima del 3% que estaba previsto en el presupuesto, pues porque hizo un presupuesto pues, sin experiencia, entonces hizo una estimación y se les quedó muy corta. Un margen de contribución de un 35%, tiene una estructura de nóminas correspondiente de 8.000 euros, ¿vale? Más la nave, más un préstamo, y luego tiene un stock de 28.000 euros en perfil de aluminio. Fijaos, yo facturo 35 y tengo un stock de 28. Saldo de banco de 5.000, ya tenemos claramente un problema. Yo estoy facturando 190.000, tengo 5.000 solo en el banco. ¿Cuánto me deben los clientes? Pues mira, tengo pendiente de cobro 20.000, como digo más abajo, pero no me cuadra. Significa que mi estructura de gastos y mi rentabilidad está siendo muy baja. Algo está pasando aquí, ¿no? Tengo un impuesto pendiente de 9.000 euros que tengo que pagar entre 15 días por impuestos. Pago a proveedores que dentro de días tengo que pagar, los 18.000, que me están exigiendo pagar de contado, pues que ya he superado el límite de crédito. Es decir, tiene toda pinta de que estoy muriéndome de éxito. Estoy facturando más de lo que puedo asumir por mi capacidad financiera y con unos márgenes pues peores de lo que yo estimaba. Igual, si yo, por ejemplo, vendiese menos, pero a mejor margen, parte de los problemas que estamos comentando no los tendría. Tengo una cartera de pedidos amplia, es decir, tengo 55.000, con lo cual tengo margen para un par de meses trabajar, eh, pero tengo una política de cobros que no termina de funcionar bien. Pago el aluminio a 30 días y a mis clientes a 75. Ojo, y tengo un gran constructor de fachadas que supone el 60% de la producción. Tengo un cliente lanzadera que me puede crear un problema porque supone el 60% de mi facturación y yo tardo mucho en cobrarle. Bien, pues pinto una estructura de análisis. Pinto qué conceptos, primero, qué conceptos quiero controlar. Segundo, qué indicadores, qué riesgos tengo que medir y meto el dato, ¿de acuerdo? Entonces, conceptos, pues rendimiento de actividad. ¿Cómo lo mido? Pues un ROI. Riesgos, pues su actividad, trabajar menos que debiera. Y en el caso, calculo la cifra y me doy cuenta que yo tengo un ROI negativo, una vez que aplico los cálculos de los costes de actividad sobre la mi facturación. Margen de contribución, pues hablamos venta por costes directos. ¿Cuál es mi riesgo? Que mi margen sea insuficiente para cubrir los fijos. Y me di cuenta que me da un 25%. Estoy muy por debajo de lo que preveía. Después, sobre el punto de equilibrio, mi punto de equilibrio son 34, con lo cual estoy un poquito por encima del punto de equilibrio. Y luego, bueno, la productividad. Lo que hago es mi facturación sobre mis empleados. Tengo 2 empleados, entonces hago 35.000 mi facturación sobre empleados o sobre las horas totales que consumen mis empleados. Eficiencias, pues, cogería los gastos sobre ventas y calcularía. Stock en la empresa, pues lo que hago es cuál es el stock, pues la rotación que tengo por los 32 días me doy cuenta que mi stock rota cada 32 días, por tanto tengo una rotación bastante, bastante floja. Y luego en los pedidos pendientes sobre cartera, ¿cuál es mi preocupación? Que no tenga cara de trabajo. Aquí tengo una cara según días que puede ser en torno a, lo que hablamos, un par de días. En la dimensión financiera que me interesa, consumo de caja. ¿De acuerdo? Iría mis cobros, menos coste directo, menos costes financieros. No tenemos coste financiero, pero vamos a estimarlos y calcularíamos cuánto tengo en mi caja todos los meses. Punto de equilibrio dinámico. Lo que queremos es saber cuál es el importe que cubre gastos fijos más cuotas financieras. Yo, si facturase 38.000 euros, tendría cubiertos mis gastos financieros y gastos financieros y sí, y cuotas financieras. Los gastos fijos, perdón, y cuotas financieras. Luego el fondo de maniobra que yo tengo en negativo, estoy en menos 7.000. Técnicamente estoy en situación de insolvencia irregular o inminente, porque yo no voy a poder afrontar los pagos de proveedores y de impuestos. Voy a tener que refinanciar. Si no genero con margen más elevado, me va a tocar sufrir. En solvencia, calculamos cuánto tengo en el corto plazo para afrontar mis pagos de corto plazo. Estoy en 0,92, es decir, de cada euro que yo debo en el corto plazo, tengo 92 céntimos, no llega ni siquiera a un euro. Y el ratio de endeudamiento lo que hace es comparar cuánta deuda tengo sobre mis capitales. Entonces, al final me encuentro que tengo una deuda, bueno, pues que deberíamos revisar porque es excesiva. En cuanto a riesgos, por supuesto, la caja neta, que la vamos a medir, que en mi posición es menos 22.000 euros, descontando sobre los 5.000, lo que en teoría voy a tener que pagar, porque si ya tengo el saldo para pagar los impuestos que me vienen encima.
Y no sé cuándo me va a cobrar los 20.000, probablemente después, porque me cobra 75 días, probablemente cobre más tarde, con lo cual la posición neta es complicada. Y antigüedad de clientes, yo sacaría un listado teniendo en cuenta que uno de ellos tiene un peso muy importante, cobrado del 60%. Pero medio cobro y pago, ahí ese desfase hablamos de 45 días y me va a hacer sufrir. Y la proyección, por última, de pagos a 90 días son los 20.000 que voy a cobrar en teoría, menos los 9.000 y menos 18.000, que son los pagos de impuestos y a proveedores. Y en cuanto a la dimensión de actividad, ¿qué me interesaría analizar? Pues yo propondría la tasa de conversión comercial, el ticket medio solicitado, la repetición de compra de mis clientes, porque tengo que buscar nuevos clientes, tengo que distribuir mi capacidad de venta entre más clientes, el margen de contribución, como hemos contado, ¿vale? El pipeline de ventas, valores propuestas acordados por el cierre, y luego la eficiencia en producción. Necesito saber cómo mejorar la eficiencia porque estoy perdiendo 3 puntos sobre mi producción mensualmente. Y pinto, pues en mi Excel, los datos que necesito, ¿vale? El KPI crítico, el valor real. Yo lo que haría es una fórmula sencilla, que sabéis que las celdas de se me permiten, entonces podría establecer dónde debo actuar, dónde está bien y actuar en consecuencia y fijar acciones específicas. Las 6 acciones de choque, yo creo que sería lógico, sería trabajar como un factor inmediato para poder descontar la facturación de mis clientes y poder anticiparlo, jugar con anticipos a clientes, negociar, porque necesito anticipar cobros para no llevarme toda la facturación, hacer caja para liquidar stock, control de esas mermas, que al final estoy en el 6 cuando voy a estar en un 3, frenar los gastos, porque una estructura de 8.500 euros es elevada, y analizar esa diversificación comercial o ponerme en marcha, porque de lo contrario estoy ante una insolvencia técnica muy próxima. Es decir, he crecido a la sombra de un solo cliente y me hace sufrir. Necesito diversificar, no todos los clientes, necesito dar la vuelta a mi acción comercial, mientras que la combino con acciones de ajuste de costes, ajuste de estructura de stock, porque al final es un financiero, y líneas de financiación bancaria, ¿de acuerdo? Y revisando también mi política comercial, porque necesito anticipar parte de los trabajos que realizo. Por último, no quería cerrar la webinar sin comentaros unas recomendaciones que entiendo que deberíamos plantearnos siempre, como deberes para llevármelo a revisar en mi negocio. La caja, revisión de la caja, tener mi caja neta real. El beneficio es opinable, depende de lo de Vengos, la caja manda. 2, medir. No medir todo, pero sí medir lo que es esencial y que es crítico y tiene peso sobre la cuenta de resultados. Tercero, margen de contribución. Identificarlo. No os obsesionemos por facturar más, sino ganar dinero. A lo mejor facturando menos, gano más dinero porque saneo mejor mi cartera de clientes y elijo mejor mis canales. 4, vigilar el punto de equilibrio dinámico. Acordaros, no solo cubrir los gastos, sino los compromisos de pago con mi facturación. 5, mucho cuidado con el crecimiento descontrolado. Si no tengo capacidad de compra, eso el mercado, esos clientes los voy a perder porque no voy a poder servirles. Me puedo ahogar por el camino. Las fases de crecimiento, sobre todo cuando el periodo medio de cobre pago van cambiando, me pueden hacer que me ahogue. Y luego ten en cuenta que el cliente que no paga no es un cliente, es un problema. Entonces hay que analizar el control de deuda y el seguimiento de deuda antigua, la vencida obviamente, para que no se nos vaya, porque estoy financiando esa deuda en realidad. Revisar la dependencia de los clientes. No podemos depender de un cliente que tenga más de un 30%, al menos no deberíamos teóricamente. ROE, rentabilidad sobre tu capital. ¿Cuánto estoy ganando con el dinero que yo he puesto en todo esto? Porque hay otras alternativas con el dinero que pongo. Entonces, hay que ver si en el proyecto donde tengo el dinero tiene sentido. Si no, debería replantearlo o lo hago eficiente o sacarlo de aquí. El stock, muy importante, el por si acaso. Necesito tener un stock muy aligerado, mejorar mi servicio de reposición de producto y tener muy claro la tendencia de los proveedores, así como, y analizando riesgos ahora mismo, así como la capacidad de servicio en función de la evolución de mi demanda. Y dedicarle, por último, un rato los lunes a tu cuadro de mando para ver cómo estás, para tomar decisiones. Si yo me encuentro con muchos semáforos en rojo, deja de acelerar y empieza a tomar acciones para corregir la situación.
Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna consulta o duda, encantado de aclararlas.